Mañana estamos de vuelta y a esta hora damos la más cordial de las bienvenidas en nuestros estudios aquí en vivo del PhD César Martín. Él es presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación del Ecuador. César, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días, un gran saludo para usted y para la audiencia. El tema que vamos a abordar con nuestro invitado esta mañana se titula Tipología de agresiones a periodistas y acciones que está tomando el Consejo de Comunicación. Y aquí, a manera de introducción y antes de dar el uso de la palabra a nuestro distinguido invitado, vale recordar que el asesinato del equipo de Diario El Comercio a manos de un grupo de disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC en el 2018 marcó un antes y un después en el tema de seguridad para los periodistas en el Ecuador. Fue precisamente este crimen y la presión que se hizo a raíz de este episodio terrible y que hicieron gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil lo que llevó a la creación del mecanismo de protección de periodistas para el Ecuador. Sobre este y otros temas, como lo que ocurrió en enero del 2023, fue así, ¿verdad? En las instalaciones de TC Televisión, lo que definitivamente nos hizo remecer a quienes ejercemos la comunicación en un país libre como este, al ver la inseguridad de la que podemos ser víctimas en nuestro amado Ecuador. César, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Frente a estos escenarios, siempre va a ser importante poder conocer lo que está haciendo el gobierno nacional a través del Consejo de Comunicación que usted preside para poder trabajar y poder garantizar la seguridad del ejercicio de la comunicación en el Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, nuevamente un gran saludo. Sí, el Consejo de Comunicación está definido en la Ley Orgánica de Comunicación vigente y ha sufrido algunas variaciones en sus competencias y en sus actividades a lo largo de los años, precisamente respondiendo a eventos y a certezas que han ocurrido dentro del contexto nacional. Si nos remontamos a la Constitución y a la creación de la primera ley, podemos recordar que este consejo, antes llamado Cordicom, tenía un rol regulador y sancionador muy notorio y muy conocido. Yo diría hasta perseguidor, mi querido César, para hablar con propiedad. Exactamente. Muy recordado en aquellos tiempos por esos Usted no sucesos. podía ni saludar por si acaso, porque si saludaba ya lo miraban chueco porque decía que a lo mejor estaba agrediendo con solo mirar o saludar. Correcto. En las reformas que ocurrieron a la Ley Orgánica de Comunicación se modificó un poquito las competencias. Yo siempre me atrevo a decir que ahora la Ley Orgánica de Comunicación habla de un tema de regulación un poco más maduro hacia los medios de comunicación, porque ahora define la autorregulación, donde el medio establece un comité de ética y también una línea editorial que cumpla con la ley, pero que es revisada permanentemente. ¿Cómo no? Y como usted bien lo indicó, luego del suceso con los periodistas del Diario del Comercio, se estableció en la última reforma de la ley la creación del mecanismo de protección a periodistas. De manera general, hoy por hoy las competencias del Consejo el nombre largo es Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, pero a nosotros nos gusta abreviarlo como Consejo de Comunicación, se centra en 3 ejes. El primero, el que está establecido a través del mecanismo de protección a periodistas, justamente de detectar alertas y hacer acompañamiento a los periodistas en caso de que ocurriese algo en contra de su integridad o de la obstrucción al trabajo periodístico, porque la meta nuestra es garantizar libertad de expresión. Así es. Ya vamos a profundizar más de ese tema, que es el centro de la entrevista, pero hay 2 actividades adicionales que desarrolla el Consejo, que son también, primero en el tema de monitoreo de medios, que todavía se hace, ¿verdad? Con respecto a contenidos, franjas horarias. La diferencia es que los resultados de ese monitoreo, en caso de detectar alguna vulneración a algún derecho, son trasladados a las instituciones competentes, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Y lo otro que le hemos dado mucho realce en esta nueva gestión del Consejo, tenemos 2 meses al frente, que es el tema de acompañar a los medios en la revisión de su línea editorial y de más que nada de su definición ética, ¿verdad? Para acompañarlos a tener un sistema de comunicación maduro que se pueda autorregular. Finalmente, la tercera hito de participación del Consejo está en la capacitación, en la parte académica. Consideramos que para reforzar los otros 2 temas, tanto la protección al periodista como el tema pues, de la participación
es importante que todos los trabajadores de la comunicación estén muy capacitados en sus competencias, a todo índole. Cuando hablamos de trabajadores de la comunicación, no solo es periodistas, es también los trabajadores audiovisuales, ¿verdad? Y nosotros damos talleres de formación y también ofrecemos capacitaciones a través de las universidades. Esos son los 3 ejes de acción en los cuales se desarrolla el Consejo. ¿Cuáles son nuestras metas en esta nueva administración? Hacerlos conocidos. Mucha gente no conoce lo que hace el Consejo. Muchos periodistas desconocen las actividades y lo que promociona el Consejo de Comunicación. Está muy centralizado tal vez en la provincia de Pichincha. La idea es trabajarlo y hacerlo territorial, completamente llegar a todo el país, a través de las universidades, a través de convenios y actividades. Eso de manera general, pero podemos profundizar un poquito con el tema de protección, que creo que es el tema central. Claro que sí. Bueno, son algunos. Déjeme decirle algo, y esta es una percepción muy particular. Fíjese que lo que usted decía con respecto a que tal vez no es muy conocido lo que ahora hace el Consejo, en este caso, ha cambiado de nombre, usted lo hace más corto, Consejo de Comunicación. Es tan real porque tal vez, y hoy por hoy, y hay que reconocerlo, se respiran otros aires, aires de libertad. Y eso yo sí creo que es un buen punto de partida, porque en el pasado, la verdad, y lo digo como una comunicadora de más de 3 décadas en el ejercicio del periodismo, nunca antes, como en esa época, uno sentía temor hasta de respirar. Resulta que uno no podía hablar con libertad y nos sentíamos amordazados, nos sentíamos limitados y reprimidos de poder expresarnos, pero hoy por hoy, en ese aspecto, las cosas han cambiado y yo creo que eso es algo muy positivo y quería comentárselo porque lo que ayer era ese organismo que tenía otro nombre, el solamente escucharlo, todo el mundo se ponía a temblar y la verdad es que los más valientes de la época terminaron siendo perseguidos, terminaron siendo despedidos de sus lugares de trabajo y simplemente ni siquiera encontraban trabajo como comunicadores en ningún medio. Nadie les quería abrir la puerta, no porque sean malos comunicadores o porque no tuvieran capacidad, sino porque simple y llanamente también temían que luego no solamente vayan por ellos, sino también por el medio de comunicación. César. Sí, definitivamente esa era una realidad. Y la ventaja que tenemos es que la ley actual nos permite una participación mucho más abierta. Sin embargo, también existen este tipo de alertas y amenazas permanentes a la obstrucción al trabajo periodístico y es ahí donde está la principal competencia y responsabilidad del Consejo. ¿Qué escenarios o qué episodios o cuántos de esos en la actualidad, con ese trabajo serio que se está realizando por parte del Consejo de Comunicación hoy que usted preside, han encontrado en materia tal vez de agresiones que sean escasas violaciones a la norma, que son reales y que se pudieran estar dando? Yo no las conozco, pero seguramente deben existir. Sí, dividamos este tema en 2, ¿verdad? Un tema es las agresiones o la obstrucción al trabajo periodístico como tal, y el otro tema son las posibles vulneraciones a derechos a través de contenidos inapropiados. Perfecto. Hablando del primero, aquí tengo algunas estadísticas de este año 25. Nosotros hemos detectado hasta ahora, en lo que va del 2025, 86 alertas de agresiones al trabajo periodístico, 75 específicamente a trabajadores de la comunicación y las otras 11 en generalización en medios. Durante este año hemos notado específicamente que lo que lleva a la delantera con 27 casos es la obstrucción al trabajo periodístico, llámense una autoridad o cualquier, persona que se sienta agredida, no deja que el periodista haga su trabajo, no le permite entrar, no le concede entrevistas, etcétera, etcétera. Pero algo que ha tomado un repunte bastante importante es el hostigamiento a la labor periodística a través de la justicia. De hecho, si me permite, quería comentarle un caso que recibimos la alerta el día de ayer. Una periodista que prefirió que mantengamos por el momento su nombre en reserva. Uh-huh. Hizo que activemos el protocolo de actuación y articulación ante agresiones de periodistas. Esta periodista en su red social X estableció algunos comentarios sobre la gestión del alcalde de Guayaquil. El alcalde ha considerado que esas acciones podrían afectar su honra y reputación, por lo que él ha presentado una acción penal por presunto delito de calumnia. De acuerdo a lo que establece el COIP en su artículo 182, este delito podría conllevar una prisión de 6 meses hasta 2 años.
Este es un ejemplo importante para entender la acción del Consejo. Cuando el Consejo detecta una de estas acciones, no es que el Consejo toma partido o es un juez, al contrario. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Comunicación en un caso como este? El Consejo lo que hace es levantar la alerta, comunicarse con el periodista. Recordemos que nuestra misión aquí es garantizar la libertad de expresión. Comunicarse con el periodista, que por cierto en este caso se sentía muy intimidada y muy preocupada por el tema, y ofrecerle al periodista, en este caso una periodista, las acciones que puede hacer el Consejo. ¿Cuáles son las acciones que hace el Consejo? En este caso en particular 3. La primera es el acompañamiento psicológico a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, de ser requerido el tema policial, porque ella dice que sufrió luego, porque esto ha sido público, y sufrió un tema de amenazas y burlas a través de las redes sociales, entonces hay un acompañamiento con el tema de la Policía Nacional. Y el tercero, y el que es el importante en este nivel o en este punto, es el tema de activar a la Defensoría Pública para garantizar el libre proceso. El Consejo no va a tomar partido, no es juez en este momento, pero lo que sí debe ser es un velador de que el proceso sea debido. Existe una demanda, habrán acciones judiciales de la periodista y nosotros tenemos que garantizar de que eso no interfiera su labor periodística y que más bien el libre proceso ocurra. Hay muchos casos en que periodistas, y eso es algo que estamos evaluando aquí, no tienen los recursos para contratar un apoyo judicial o necesitan un consejo judicial. En esos casos interviene el Consejo a través de la Defensoría Pública, o si el periodista lo puede hacer, pues a través de sus propios defensores. En este caso el Consejo actuaría como un tercer interesado, como un vigilante del proceso. Entonces este es un tema que hemos detectado, ¿verdad? Recordemos que la autoridad, en este caso el alcalde de Guayaquil, es una figura pública y está sujeto a la opinión y al escarnio público, tal cual lo manifiesta la periodista. Habría que ver, pues, y ya eso es el tema que le corresponderá a la parte judicial, hasta qué punto estas declaraciones pudiesen o no ser consideradas calumnia. Eso es algo que las respectivas autoridades lo tienen que considerar. El punto para nosotros del Consejo es que esto no sirva o que no sea un instrumento para detener la libre expresión. Como ese tenemos, como le decía, 20 casos ya en lo que va del año 2025 y el Consejo actúa con distintas acciones de manera distinta. Tenemos un protocolo muy establecido para estos casos. ¿Se refiere a periodistas en esta misma circunstancia? Demandados a través demandados por algún trabajo periodístico, por haber hecho a través de redes algún tipo de denuncias o comentario en contra de alguna autoridad determinada o sobre algún caso que haya sido mediático. Exactamente. Tenemos, fíjese, solo en el año 2025 tenemos 20 de estos casos. ¿Y en dónde o en qué provincias o ciudades se han registrado la mayoría de estos casos? Mayormente en Guayas y Pichincha son las dos provincias con la mayor cantidad de sucesos en este estilo. Pero también hemos tenido, recientemente estuvimos en Chimborazo, donde ocurrió algo muy similar. En este caso no era hostigamiento con justicia, sino más bien el tema de obstrucción, una autoridad que no dejaba ingresar a los periodistas. Y nosotros como consejo tenemos que acompañar, o sea, velar porque los procesos sean los correctos y que no se utilice a la justicia como un medio para evitar que los periodistas se puedan expresar libremente. César, hay una información que quería compartir con usted y que usted pueda dilucidarnos si esto es real o no. En el caso de Fundamedios, ellos señalaron, a propósito de los episodios que hemos citado o que cité yo en la introducción, que fue precisamente, y usted lo sabe, la creación de este mecanismo de protección de periodistas para el país se dio precisamente a raíz de lo que ocurrió con los colegas comunicadores que fueron asesinados en el 2018. Sin embargo, ellos señalan en un artículo que fue publicado en un medio local, pero con alcance nacional, señalaron ellos lo siguiente, me voy a permitir leerle textualmente lo que dice. Dice, sin embargo, de la creación de este mecanismo de protección de periodistas en el país, defensores de la prensa criticaron la eficacia del mecanismo para proteger a periodistas. Las alarmas se hicieron aún más fuertes cuando el gobierno del presidente Noboa se negó a aprobar el presupuesto para su funcionamiento en el 2024 y 2025. Esta negativa, a decir de Fundamedios, textualmente dice lo siguiente, constituye un grave atentado contra el periodismo ecuatoriano que ya enfrenta un ambiente hostil para ejercer su labor.
señaló esta Organización de Defensa de la Libertad de Prensa Fundamedio. Este comunicado fue hecho público el 29 de mayo, cuando se conoció de la negativa a aprobar los $784,000 dirigidos a este y el próximo año. De ese total, señala este comunicado, $66,000 iban a ir dirigidos al Fondo de Emergencia para proteger a periodistas, según Fundamedios. ¿Qué puede decir al respecto, estimado César? Bueno, es una situación con la que nos encontramos exactamente hace 2 meses que asumimos la administración del Consejo, que es bastante peculiar. El asunto importante o de fondo allí es que, si bien es cierto, el mecanismo de protección a periodistas fue creado y definido por la Ley Orgánica de Comunicación, operativamente está en funciones desde finales del año 2024. Para que un presupuesto pueda ser asignado a una institución pública, esa institución, organización, tiene que tener una personería jurídica y física establecida. Cuando encontramos el Consejo, nos encontramos que están en elaboración los nuevos estatutos donde se define la personería física del mecanismo. El mecanismo existe, para ser muy claro en el tema, está ya conformado, tiene un presidente, que es el señor Ricardo Rivas, precisamente hermano de uno de los periodistas que fueron asesinados del Diario del Comercio, pero no existe dentro del estatuto del Consejo de Comunicación. Es un tema urgente que hemos estado trabajando, estamos ya en la presentación de este estatuto reformado, que es el primer paso oficial y total para poder acceder a recursos en función de las necesidades que definitivamente tiene el Consejo y el mecanismo. Ahora, para finalizar ese tema, debemos recordar también que por definición propia, ni el mecanismo ni el Consejo tienen muchas de las competencias requeridas para la protección efectiva. Ejemplo es lo que estaba mencionando hace un ratito. El tema de protección psicológica es competencia del Ministerio de la Mujer. El tema de la protección es competencia de la Policía Nacional, Ministerio del Interior. El tema de la defensa legal es competencia de la Defensoría Pública. Entonces, lo que hace el mecanismo ahora para actuar, porque está haciéndolo, está actuando y lo está demostrando, es precisamente coordinar de manera efectiva, mediante protocolos específicos, las acciones con las otras instituciones del Estado y de esa manera hacerle seguimiento también. Es decir, nosotros eso es lo que hacemos. Tenemos una agresión de un tipo, decimos esto disparará 3 o 4 acciones con otras instituciones, hacemos las derivaciones, si se quiere, inmediatamente y hacemos el seguimiento. ¿Ustedes tienen un presupuesto por parte del Estado? Porque entiendo entonces que de momento, mientras no exista la implementación, los estatutos y el reglamento, mal podrían todavía poderse asignar recursos. Pero hasta tanto y se hagan los estatutos y el reglamento y se pueda acceder a recursos, entiendo que ustedes trabajan con un presupuesto. Trabajamos con un presupuesto combinado entre las distintas instituciones competentes y de esa manera se está ejecutando la protección periodística. Nosotros, pues, dentro de las competencias propias del Consejo estaría la coordinación central y ciertas acciones de seguimiento propio que tienen que ocurrir, pero las acciones mayores se las deriva directamente a otras instituciones. Lo que sí el Consejo busca esta estructura, con esta estrategia que estamos planteando en la nueva administración, precisamente para que no queden esos cabos sueltos. Es decir, un error típico de cualquier gestión es que, ok, le corresponde a tal institución, mando el oficio y hasta ahí llegó. Por supuesto. Entonces, eso es lo que estamos cambiando. O sea, que se trabaje de manera articulada. Ahora, entonces, ¿no niega la necesidad igual de que existiendo los estatutos, este mecanismo de protección de periodistas pueda acceder a esos recursos que les permitirían a ustedes como Consejo de la Comunicación poder tener un campo de acción mucho mayor? Exactamente, llegar a puntos que tal vez no estén cubiertos por las instituciones. Como por ejemplo... Por ejemplo, uno de los puntos que más se menciona es el tema de qué pasa si un periodista tiene que por algún tema salir del país. Entonces, ese es un tema donde se le puede hacer un acompañamiento un poco mayor con algún tipo de presupuesto, ¿no? César, sin duda, el tema de la seguridad en medio de esta lucha sin cuartel por parte del gobierno nacional en contra del crimen organizado transnacional afecta a todo el Estado ecuatoriano en todas y cada una de sus aristas, y los comunicadores no somos la excepción. Yo recuerdo hasta hace un tiempo atrás, y es algo real, algo que está ocurriendo, que definitivamente sobre todo los periodistas de campo, y ahora tampoco, pues imagínense, después de lo que pasó en Canal 10, uno estaba ahí aterrado mientras estaba en el set porque decía uno a qué horas aparecen por aquí también estos delincuentes. Gracias a Dios, esta buena acción
ejecutada por el presidente de la República, que tomó acciones inmediatas para poder instrumentalizar acciones más contundentes en contra del crimen organizado y que están dando resultados, como el tema de la recaptura de Fito, que finalmente va a ser extraditado a los Estados Unidos. Sabemos que ahora la pelota está en la cancha del presidente Noboa, y seguramente esto se hará efectivo más rápido que inmediatamente. Pero yo recuerdo, le decía, que los reporteros de campo, al hacer sus coberturas periodísticas, antes uno salía, las damas pues trataban de ir bien acicaladas, aquí la colega me dirá que es cierto, pero ahora todo el mundo sale con su chaleco antibalas para hacer sus coberturas, sobre todo esas transmisiones en vivo en esas zonas calientes o de mayor riesgo aquí en Guayaquil. En ese sentido, ese respaldo quisiéramos conocer y ese acompañamiento que está dando el Consejo de Comunicación en representación del Estado ecuatoriano para los comunicadores. Es vital esa articulación, ese trabajo que se haga con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública, para particularmente en esos momentos, aquel que le toca estar donde las papas queman, ¿verdad?, pueda tener el debido acompañamiento. Eso se está haciendo, ¿cómo se lo implementa? ¿Qué acciones se están tomando para poder darle o continuar dándole y garantizar mayor protección al periodista de campo principalmente? Usted ha tocado un punto, Luisa, muy importante, ¿verdad? Porque responde a nuestra realidad, responde a las circunstancias en las cuales hoy la comunicación se desarrolla. Nosotros tenemos varias acciones al respecto. La primera dentro de uno de los ejes está en el tema de capacitación. Justamente hace un mes estuvimos en Riobamba y el fin de semana pasado en Quito, realizando capacitaciones hacia periodistas y también hacia estudiantes de periodismo. Esto lo hacemos en territorio siempre con la ayuda de alguna universidad. ¿Qué son estas capacitaciones? En varios temas, ¿no? Vamos nosotros, va la gente del Ministerio de la Mujer en temas de derechos humanos, en temas de protección, pero también le pedimos el acompañamiento a la Policía Nacional. Muy bien. Y la Policía Nacional, de hecho, la última, aquí estaban ustedes, la última en Riobamba fue en una instalación de la Policía Nacional, le da a los periodistas capacitación sobre defensa personal, sobre protección básica, ¿verdad?, para que puedan tener ese tipo de conocimiento que es fundamental. Esto ocurrió hace un mes en Riobamba, el fin de semana pasado en Quito, y estamos organizando ahora uno en Guayaquil. Qué interesante, eso es muy bueno. Es Lo felicito muy importante por esa labor que me parece vital, sobre todo en un momento como este. Exactamente, forma parte del menú de capacitación que tiene que tener el trabajador de la comunicación. Y por supuesto la Policía Nacional se ha mostrado muy activa en este tema. Justamente también en esta semana, el día martes me parece, estuvimos en un evento de una firma de acuerdos entre la Policía Nacional y los periodistas, justamente en este sentido, de acciones que se tienen que tomar en conjunto para proteger este trabajo importante. Otro tema que hemos venido trabajando en este sentido es que la estrategia del Consejo es llegar al territorio, porque precisamente estos periodistas comunitarios, por ejemplo, son los que posiblemente estén menos actualizados, menos preparados, si se quiere, en temas como la protección, y son tal vez quienes más lo necesitan. Así es. Por su labor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y articular? Ahí vienen los pros y los contras. Anteriormente el Consejo, cuando tenía esas facultades que no queremos recordar ahorita, ¿verdad? No las quiero recordar nunca más. Cada vez que lo recuerdo, me acuerdo de los 4 meses que estuve fuera del aire. Y no me sentía ni de aquí ni de allá, estaba en una situación de limbo, fue terrible, y lo peor es que fue por algo que yo nunca dije, pero así es la vida. Gracias a Dios aquí estoy. Correcto, entonces en esa época pues el Consejo era descentralizado, tenía las zonales, las regionales. Ahora con el cambio estamos solamente hay una oficina en Quito. Ya. O sea, no tenemos esas labores, sin embargo, me parece, y esa es la primera impresión en el diagnóstico inicial al llegar a la institución, ¿Cómo no? que estamos descuidando el territorio. Por supuesto. Entonces, esa es la meta fundamental que nos hemos colocado, volver a territorio. ¿Cómo lo vamos a articular? Con la ayuda de las instituciones públicas y privadas, educación, justamente lo que hablábamos, universidades, institutos tecnológicos en las distintas provincias. Nosotros estamos entregando becas específicas para trabajadores de la comunicación y periodistas. Ah, qué interesante. Hemos entregado, el año pasado se entregaron 11 becas con la UNIR. Este año estamos subiendo a 30 ante las gestiones que hemos hecho por el momento, ¿verdad? Y seguimos visitando universidades, pero la idea es justamente llegar al territorio, indicarle al periodista que tiene quien lo acompañe en estos temas, ¿no? Oiga, y ahora para Guayaquil, que ya estamos en las fiestas de Guayaquil, me imagino que todo eso también seguramente habrán
muchos de estos, si se quiere, incentivos, capacitaciones y apoyo a los periodistas de mi ciudad. Por supuesto, de hecho vamos a tener sesión del Pleno del Consejo en Guayaquil, Dios mediante, el próximo día jueves, y justamente estamos destinando acciones importantes acá en la ciudad de Guayaquil como el centro básico de ejercicio de periodístico en la costa, ¿verdad? Y desde aquí poder irradiar también a todos los demás territorios cercanos y desde Pichincha a los demás y desde las otras ciudades. Los convenios con universidades son fundamentales y con la Policía Nacional, ya que nos va a permitir esa articulación descentralizada en territorio. Otro tema importante en este asunto es que para mostrar y contarles un poquito de la gestión que se viene haciendo a través del mecanismo, va a ocurrir el primer encuentro internacional de los mecanismos de protección de Latinoamérica y hemos logrado de que sea en Ecuador por primera vez. Ah, qué bien. Va a ser en el mes de octubre, vamos a invitar a los medios también para la respectiva cobertura, van a venir los mecanismos de toda la región latinoamericana, vamos a compartir experiencias, vamos a hablar de los presupuestos que usted mencionaba, ¿verdad? Y poder también gestionar esa actividad que es fundamental para el ejercicio periodístico. César, nos falta tiempo y se quedan algunos temas en el tintero. Es la primera vez que tenemos el honor de que usted pueda acompañarnos. Quiero agradecerle la deferencia que ha tenido de venir aquí a WQ Noticias, de WQ Radio. Usted es su casa, sea siempre bienvenido. Celebro estas iniciativas y el trabajo que viene desarrollando el Consejo de Comunicación, liderado por usted, y le deseo y le auguro muchos éxitos. Sepa que tiene aquí una tribuna para informar siempre de todo aquello que haya que informar en pro de la defensa de la comunicación libre y con la protección que requerimos los comunicadores. Yo también le agradezco, Luisa, por la oportunidad. Definitivamente esa meta que usted menciona, la libertad de expresión, es la meta, el objetivo fundamental que nos hemos planteado en esta nueva gestión del Consejo de Comunicación y estamos trabajando incansablemente desde nuestros ejes de competencia para lograrlo. Muchísimas gracias. A usted. Amables oyentes y televidentes, de esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndole a nuestro invitado, el PhD César Martín, quien preside la Comisión de Comunicación en el Ecuador, y deseándoles a ustedes un extraordinario fin de semana, siempre junto a la programación de WQ Radio, la mejor. Si Dios lo permite, será hasta el próximo día lunes. Les abrazo fuerte.